rechazado Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor, es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que Él ahí está y te levantará. Hermanos y amigos que me escuchan, que el Señor les bendiga en esta noche. Seguimos compartiendo el consejo de la palabra de Dios y lo vamos a hacer con el tema ¿por qué orar por nuestros hijos? La semana anterior estuvimos viendo un tema de cómo proteger a nuestros hijos en los postreros días y conocimos que uno de los mandamientos dados por Dios a nosotros los padres es de impartirles una instrucción espiritual a nuestros hijos, de tal manera que a través de aquello nuestros hijos conozcan a Dios, acepten a Cristo en sus corazones y encaminarlos a mantener una relación personal con Dios a través de la fe. Voy a dar lectura al libro del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, del versículo 6 al 10, en el cual estaremos basando esta enseñanza, y dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí encontramos la última oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de regresar al seno del Padre Celestial. Y que es un modelo de la manera como nosotros debemos de orar por nuestros hijos y por qué debemos de orar por ellos. Y nos presenta 5 razones importantes por las cuales Él constantemente oró por sus discípulos aquí en la tierra, y que nosotros la vamos a tomar como ejemplo en esta noche para encontrarle las razones tan imperantes por las cuales ahora más que nunca tenemos que orar por nuestros hijos. En el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Vemos aquí al Señor Jesús haciendo un reconocimiento de que aquellos discípulos a quienes Él había dado a conocer el nombre de Dios y que habían sido tomados del mundo, Dios se los estaba encargando a Él. Jesús estaba consciente de la gran responsabilidad que el Padre le había dado con estos hombres, de convertirlos en unas nuevas personas, en personas espirituales, y que a través de las enseñanzas formara en ellos hombres que se convirtieran en los primeros
predicadores del Evangelio, y en esa semilla en la cual se fundaría la Iglesia de Cristo. El Señor Jesús dice, tuyos eran, y me los diste. Y el Padre solamente es el que tiene la autoridad para otorgar algo a alguien o para encargarle algo. Y el Padre tenía la autoridad de entregarle los discípulos a Jesús porque Él era el Creador, porque era Él el que había formado todo el ser de cada uno de estos hombres que habían sido tomados del mundo. Estos hombres también eran pecadores y era un remanente de este mundo pecador, y era necesario que fueran redimidos de sus pecados. Y el Padre se los encarga a Jesús, porque Jesús era el que iba a redimirlos con su sangre preciosa. El Padre tenía el derecho, tenía la potestad de entregarle los discípulos a Jesús, porque en su voluntad divina estos hombres habían sido elegidos por Él para convertirlos en sus hijos, para convertirlos en los predicadores del Evangelio, para convertirlos en los sucesores del ministerio de Jesús. Esto nos enseña, amados hermanos y amigos que me escuchen esta noche, que tenemos que orar por nuestros hijos, porque hay un compromiso en nosotros con Dios. Nuestros hijos solamente han sido encargados por Dios. Nuestros hijos no nos pertenecen, no son una propiedad de nosotros. Y como nos han sido encargados, al igual que Jesús dio cuenta de ellos antes de partir al cielo, asimismo como nuestros hijos nos han sido encargados, nosotros un día tendremos que dar cuenta por ellos. ¿Por qué tienes que orar? Porque tus hijos te han sido encargados. Él te los ha encomendado, el Padre, y de Él son. La segunda razón por la cual Jesús oraba de una manera perseverante por sus discípulos era, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El efecto que produce el cuidado. Jesús tuvo mucho cuidado de sus discípulos. Él los protegió del peligro, Él los protegió del mundo, Él los protegió de los ataques del enemigo, Él los protegió de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Cuidó de ellos. Y es asombroso conocer que Jesús pudo haberse puesto muchos títulos. Pudo haber elegido que lo llamaran rey, pudo haber elegido que lo llamaran ungido, pudo haber elegido que lo llamaran profeta, pero Él eligió un nombre muy sencillo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, el versículo 14 dice, yo soy
el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús prefirió llamarse e identificarse como el buen pastor. Y a sus seguidores los denominó como ovejitas. ¿Y por qué? Porque él se sentía así. Porque como él sabía que aquellos discípulos le habían sido encomendados, él sabía que tenía que adoptar esa posición de ser un buen pastor, de cuidar siempre de aquellas vidas. El Padre se los entregó como a ese pastor que iba a cuidar de sus ovejitas, que las iba a alimentar, que las iba a cuidar y que las iba a proteger y que las iba a preparar para servir. Y también se los entregó porque vio en Jesús a ese maestro que los iba a instruir. Fue perseverante en su oración. Y en sus oraciones él le pedía al Padre que le ayudara a cuidar de aquellos que le habían sido encargados. Esta oración de Jesús es un modelo para nosotros los padres en este tiempo, de que somos llamados a cuidar de nuestros hijos, a cuidar de ellos, a protegerlos de este sistema corrupto que impera en el mundo, a cuidarlos de no ser atraídos por el mundo, por el pecado, a cuidarlos, a hacer protección sobre sus vidas de los ataques de Satanás. Este es un ejemplo de que nosotros hemos sido llamados, confirmados por Dios de ser los instructores espirituales de nuestros hijos. Ninguna persona más puede cuidar de ellos como nosotros lo podemos hacer, con ayuda, con la dirección y con el poder de Dios, ejerciendo sobre sus vidas. Debes orar, hermano y amigo que me escuchas en esta noche. Anhelas precautelar la integridad de tus hijos, de tu familia. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, una vez más yo te invito que recibas a Jesús como tu Salvador, que recibas a Jesús como ese maestro que te va a instruir, que te va a enseñar a conocer a Dios, para que tú puedas guiar y enseñarle también a tus hijos a conocer a Dios. Dios es el que te puede dar todo el conocimiento, la sabiduría, la autoridad y el poder para poder cuidar a tus hijos de tal manera que tus hijos puedan ser bendecidos en este mundo y que tú también puedas gozar de la bendición de tener hijos a los cuales estás preparando para seguir siendo tus sucesores, los predicadores de ese evangelio, cuidando hijos y preparándolos para ser esos miembros de la iglesia, a esos futuros ministros del Señor.
El Señor Jesús nos da también una tercera razón por la cual Él oraba por sus discípulos y que nos enseña por qué nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. El versículo 7 dice: ahora han conocido que las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Otra razón era de que el Señor Jesús tuvo mucho interés en enseñarle a los discípulos la palabra, ¿verdad? Enseñarles la palabra, enseñarles no solamente de que Él era el Hijo de Dios, sino de enseñarles que todas las cosas que Él había recibido le habían sido dadas por el Padre. De que ese amor que sentía por ellos y por las multitudes le había sido dado por el Padre. Que esa compasión, que esa misericordia que Él sentía por el prójimo le habían sido por el Padre. Que ese poder con el que Él realizaba señales y prodigios le habían sido dado por el Padre. Que esa autoridad que Él tenía para echar fuera a los demonios, que esa autoridad que tenía sobre toda la naturaleza le habían sido dado por el Padre. Esas eran las enseñanzas, esas eran las palabras que Jesús les enseñaba a los discípulos. Y Él oraba para que los discípulos conocieran aquello, que conocieran que lo que Dios le había dado a Jesús era lo que también tenía preparado para cada uno de los discípulos. Y esto nos enseña, hermanos y amigos, que tenemos que orar mucho, de que debemos ser perseverantes en oración y de enseñarles a nuestros hijos que todo aquello que recibieron los discípulos a través de Jesús les fue dado por el Padre. Nuestros hijos deben de conocer a Dios, deben de conocer quién es Él y de saber que la mejor prosperidad que ellos puedan tener es la prosperidad de su alma. Jesús oró por sus discípulos para que ellos recibieran también en su corazón esta palabra, estas enseñanzas, y así lo dice en la segunda parte del versículo 8, dice: les he dado tu palabra, lo que tú me diste, tus enseñanzas, ¿verdad? Y ellos la recibieron. Debemos de ser perseverantes en orar por nuestros hijos, perseverantes en la enseñanza, en la instrucción espiritual. Y no desmayar, no desanimarnos, porque nosotros lo único que hacemos es enseñarle. Pero quien la introduce en el corazón es Jesús a través del Espíritu Santo. Y que es Él el que se encargará de poner, de cimentar esta palabra en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Estar convencidos
de que ellos recibirán en su momento oportuno esta palabra en sus corazones. Otra razón por la que Jesús oraba de una manera perseverante por sus discípulos era porque el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor Jesús, aunque sabía que aquellos discípulos le habían sido dados por el Padre, Jesús demostró un gran interés en el trabajo que realizó con ellos, porque Él tenía el mismo interés que el Padre. El Padre se los había dado. ¿Para qué? Para que los instruyera, para que los formase como los primeros predicadores, como esa semilla donde se formaría la iglesia. Jesús tenía el mismo interés de su Padre. Y por eso Él era perseverante en orar, de mantenerlos, de que crecieran en la fe, de que crecieran en el conocimiento de esta palabra. ¿Ya? El Señor Jesús dice, pues, que yo ruego por ellos, decía. ¿Ya? Una oración constante. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús estaba siendo específico en su oración, diciéndole al Padre, yo ruego por ellos. Mi oración, mi petición es constante por ellos, para que me ayudes a cuidarlo, para que me ayudes a formarlo, para que me ayudes a prepararlo para el servicio. Jesús estaba consciente, una vez más, de que no eran de Él. Tuyos son, le dice el Padre. ¿Ya? Jesús no trabajó para su beneficio personal. Jesús trabajó para poder devolverle al Padre, para cumplir ese plan para el cual estos discípulos habían sido elegidos. Jesús dijo, yo ruego por ellos, para que tus propósitos en sus vidas no fracasen. Y esto nos enseña a nosotros como padres, que Dios, así como tiene un plan de salvación para nosotros, para usted, hermano, que es un hijo de Dios, que disfruta de la salvación. El Señor quiere recordarnos una vez más que asimismo Él tiene planes para nuestros hijos y que la oración es un medio a través del cual nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos a que ese plan que Dios tiene para ellos no fracase, para que ese ministerio que Dios tiene preparado para ellos no fracase. Por eso debemos orar, hermanos, para que Dios cumpla ese plan, para que cumpla esos propósitos también en la vida de nuestros hijos. Dice él, yo no ruego por el mundo. Qué bendición tenemos los hijos de Dios, amado hermano. Y te insto en esta noche a que tú también seas parte
de esa hermosa bendición de saber que hay un Jesús sentado ahí en el lado derecho del Padre, rogando día a día por tu vida, para que Dios te bendiga, para que Dios te proteja, para que Dios te libre del mal, para que Dios te libre de esta mortandad que estamos viviendo en estos tiempos, de la maldad de este mundo. Es una bendición saber que Jesús oró por sus discípulos mientras estuvo en la tierra. Y es una bendición saber que en este tiempo, aunque Jesús ya no está físicamente en la tierra, desde el cielo, sigue rogando por nosotros. Si Él lo hace por nosotros, ¿cómo entonces tú, amado hermano y amigo, no hacerlo como padre por tus hijos? ¿Cómo no ser perseverante ahora más que nunca, haciendo cobertura por medio de la oración en la vida de nuestros hijos? Y otra de las razones por la que Jesús oraba y por la que nosotros debemos orar por nuestros hijos está en el versículo 10. Y dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Decía que una de las grandes bendiciones que tenemos los padres es ver a nuestros hijos bendecidos, es sentir esa paz, esa tranquilidad de que hemos cumplido con esa función que Dios nos ha dado. Esas son una de las grandes bendiciones que podemos tener los seres humanos. Es una bendición el haber sido escogidos, hermanos, como pastores para cuidar esas ovejitas que Dios nos ha dado. Es una bendición haber sido escogidos por Dios como maestros para enseñar la divinidad de Dios, para enseñar aquellas cosas tan profundas que Dios las revela a través del Espíritu Santo solo a aquellos que reciben y creen en esta palabra. Yo quiero animarte, hermano, en esta noche, a que valores de una manera más efectiva lo que Dios te ha dado. Tus hijos, tu familia, es la mejor herencia que Dios te ha dado y a la cual necesitamos proteger día a día. Y que una de las maneras de protegerlo es orando. Y que las razones por las que tenemos que orar por ello es, número uno, porque ellos son solamente un encargo que Dios nos ha hecho. Dios nos ha encargado la vida de ellos. Nuestros hijos, la familia es de Dios. Y así como Jesús dio cuenta al Padre antes de partir al cielo por sus discípulos, nosotros un día también tendremos que dar cuenta por nuestros hijos, porque nos han sido encargados. Número 2, debemos orar por ellos para que Dios nos dé la sabiduría, el amor, la paciencia
para poder cuidar de ellos, para cuidarlos de las influencias de este mundo, para cuidarlos de las falsas enseñanzas, para protegerlos de las acechanzas del enemigo. Orar para que Dios nos dé lo que necesitamos para cuidar a nuestros hijos, de tal manera que cuando seamos llamados a rendir cuentas, podamos darle cuentas al Señor y decirle: he aquí, he preparado hijos, he formado hijos para ser predicadores de tu evangelio. He preparado hijos para que continúen con ese ministerio que tú me has dado. Tercero, orar para que las enseñanzas que impartimos a nuestros hijos sean las correctas, las que están escritas en esta palabra. ¿Ya? Y que confiando que Dios, a través del Espíritu Santo, las implantará en sus corazones y que ellas las recibirán y que serán el manual a través de los cuales sus vidas sean conducidas. Cuarto, de que debemos tener la seguridad, ¿ya? La seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. La seguridad de que nuestras enseñanzas impartidas quedan grabadas en los corazones de nuestros hijos. Y número 5, que así como Jesús tuvo el mismo interés que el Padre, ese mismo interés debe de habitar en nosotros. Criar hijos no para gloriarnos nosotros, criar hijos no para en el futuro apoyarnos en él, sino que sea el interés que tuvo Jesús por sus discípulos, de instruirlos, de cuidarlos y de prepararlos para el servicio del Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, una vez más. Dios brindándote la ayuda que tal vez tú estás buscando en otra persona, en otro lugar, porque tienes conflictos en tu familia, con tus hijos. Necesitas de la ayuda del Señor. Tus hijos han sido encargados. Y un día, hermano y amigo, tendremos que dar cuenta a Dios por la vida de nuestros hijos. Bendiciones, amados hermanos.